Voy a contarles un cuento, una novela hermosa de Harper Lee que se llama Matar a un ruiseñor. Al señor Lee y a Alice un testimonio de amor y cariño. Los abogados, supongo, también fueron niños alguna vez. Charles Lamb. Primera parte. Esta novela es la favorita de mi preciosa hija, dedicada a ella, a mi Michelle. Cuando tenía casi 13 años, mi hermano Jim sufrió una grave fractura en el brazo a la altura del codo. Después de curarse y de que por fin se disiparan sus temores de que nunca podría volver a jugar al fútbol, rara vez volvía a acordarse de aquella lesión. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. Cuando se ponía en pie o andaba, el dorso de la mano le quedaba casi en ángulo recto con el cuerpo y llevaba el pulgar paralelo a los muslos. Bien poco le importaba con tal de poder pasar y chutar el balón. Una vez pasado el suficiente número de años como para poder verlos en retrospectiva, hablábamos a veces de los acontecimientos que habían llevado hasta su accidente. Yo sostengo que los Ebel fueron quienes lo comenzaron todo. Pero Jem era 4 años mayor que yo. Decía que había empezado mucho antes. Según él, había comenzado el verano en que Dill vino a vernos, cuando nos hizo concebir por primera vez la idea de hacer salir a Bo Radley. Yo le contestaba que, puestos a mirar con tan amplia perspectiva, todo tendría en realidad su origen en Andrew Jackson, si el general Jackson no hubiera perseguido a los indios Creek río arriba. Simon Fitch nunca habría llegado hasta Alabama. ¿Y dónde estaríamos nosotros en tal caso? Ya no teníamos edad para zanjar la discusión con una pelea, así que consultamos a Atticus. Nuestro padre sentenció que ambos teníamos razón. Al ser del sur, algunos miembros de la familia hallaban un motivo de vergüenza en que no hubiera constancia de que ninguno de nuestros antepasados hubiera luchado en la batalla de Hastings. Tan solo teníamos a Simon Finch, un boticario de Cornualles, cuya piedad solo se veía superada por su tacañería. En Inglaterra a Simon le irritaba la persecución de aquellos que se hacían llamar metodistas a manos de sus hermanos más liberales, y como él se consideraba metodista, cruzó el Atlántico hasta Filadelfia, de allí a Jamaica y desde allí a Mobile, y luego subió hasta Saint Stephens, sin perder de vista las estrictas normas de John Wesley sobre el exceso de palabrería en la compra y la venta. Simon tuvo un considerable éxito en la práctica de la medicina, pero fue desdichado en esa empresa, pues había caído en algo que él sabía que no era para mayor gloria de Dios, como llevar encima oro y ropas caras. De modo que Simon olvidó las enseñanzas de su maestro sobre la posesión de humanos como bienes, compró 3 esclavos y con su ayuda estableció una hacienda a las orillas del río Alabama, unos 60 kilómetros más arriba de Saint Stephens. Regresó a ese lugar solamente una vez para buscar esposa, y con ella estableció una descendencia de muchas hijas. Simon alcanzó una edad impresionante y murió rico. Era costumbre que los hombres de la familia se quedaran en la hacienda de Simon, el desembarcadero Finch, y se ganaran la vida con el algodón. La explotación se sostenía sin ayuda externa, era modesta en comparación con los imperios del contorno, pero el desembarcadero daba todo lo que hacía falta para vivir, excepto el hielo, la harina de trigo y las prendas de vestir que le proporcionaban las embarcaciones fluviales de Mobile. Simon habría visto con impotente rabia las refriegas entre el norte y el sur, porque éstas se lo arrebataron todo a sus descendientes, salvo sus tierras. Sin embargo, la tradición de vivir en ellas se mantuvo inalterable hasta bien entrar el siglo XX, cuando mi padre Atticus Finch fue a Montgomery para aprender derecho y su hermano pequeño se trasladó a Boston para estudiar medicina. Su hermana Alexandra fue la Finch que se quedó en el desembarcadero. Se casó con un hombre taciturno que se pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en una hamaca al lado del río preguntando si sus redes estarían ya llenas de peces. Cuando mi padre fue admitido en el colegio de abogados, regresó a Macomb y empezó a ejercer. Macomb, a unos 30 kilómetros al este del desembarcadero Finch, era la capital del condado del mismo nombre.
La oficina de Atticus en el edificio del juzgado contenía poco más que una percha para sombreros, una escupidera, un tablero de damas y un código de Alabama en perfecto estado. Sus dos primeros clientes fueron las dos últimas personas a las que ahorcaron en el condado. Atticus les había insistido en que aceptaran la generosidad del Estado, que les permitía evitar la pena capital si se declaraban culpables de homicidio en segundo grado. Pero ellos eran Haverford, un nombre que en el condado de Macomb es sinónimo de asno y testarudo. Los Haverford habían liquidado al herrero más importante de Macomb por un malentendido a raíz de la supuesta retención indebida de una yegua. Tan prudentes eran que cometieron el desaguisado en presencia de 3 testigos e insistieron en que el argumento de que ese hijo de mala madre se lo merecía era una estrategia de defensa sobradamente válida para cualquiera. Persistieron en declararse no culpables de homicidio en primer grado, de modo que no hubo mucho que Atticus pudiera hacer para sus clientes, a excepción de estar presente en sus últimos momentos, una experiencia que marcó probablemente el comienzo de la profunda antipatía que mi padre sentía hacia el ejercicio del derecho penal. Durante sus 5 primeros años en Macomb, Atticus practicó más que nada la economía. Después, durante varios años, invirtió sus ganancias en la educación de su hermano John Hale Finch. Era 10 años menor que mi padre y decidió estudiar medicina en una época en que no valía la pena cultivar algodón, pero después de dejar a Jack debidamente encaminado, Atticus obtenía unos ingresos razonables de su labor como abogado. Le gustaba Macomb, había nacido y se había criado allí. Conocía a su gente y ellos lo conocían a él. Gracias al industrioso carácter de Simon Finch, Atticus estaba emparentado por sangre o matrimonio con casi todas las familias de la ciudad. Macomb era una población antigua, pero cuando ya la conocí era además una vieja población cansada. En la temporada de lluvia las calles se convertían en un barrizal rojizo. La hierba crecía en las aceras y en la plaza. El edificio del juzgado amenazaba con desplomarse sobre ella. Pese a la lluvia, hacía más calor entonces. Un perro negro sufría los días de verano. Unas mulas de aspecto famélico, enganchadas a los carros, espantaban moscas bajo la sofocante sombra de los robles de la plaza. A las 9 de la mañana los recios cuellos de los hombres se veían menos tiesos. Las damas se bañaban antes del mediodía y después de su siesta de las 3, y al atardecer estaban como blandos pastelitos cubiertos de sudor y talco. La gente se movía despacio. Cruzaban la plaza a paso lento. Pausadamente entraban y salían de las tiendas y se tomaban su tiempo para todo. El día tenía 24 horas, pero daba la sensación de ser más largo. No había ninguna prisa, ya que no había ningún lugar a donde ir, nada más comprar ni dinero para hacerlo. Tampoco había nada que ver fuera de los límites del condado de Macomb, pero era una época de relativo optimismo para algunos de sus habitantes. Recientemente al condado de Macomb se le había dicho que de nada debía tener miedo, salvo del miedo mismo. Vivíamos en la principal calle residencial de la ciudad. Atticus, Jim y yo, además de Calpurnia, nuestra cocinera. A Jim y a mí nos parecía que nuestro padre era todo lo que se podía pedir. Jugaba con nosotros, nos leía y nos trataba amablemente. Calpurnia era tema aparte, toda ángulos y huesos. Era miope y visqueaba, tenía unas manos de la misma anchura y el doble de dureza que el travesaño de una cama. Siempre me estaba mandando que saliera de la cocina. Me preguntaba a cada momento por qué no podía portarme tan bien como Jem, aun sabiendo que él era mayor, y me llamaba para volver a casa cuando yo no estaba lista para hacerlo. Sosteníamos batallas épicas que siempre acababan igual. Calpurnia ganaba todas las veces, sobre todo porque Atticus se ponía de su lado. Estaba con nosotros desde que nació Jim, y yo había sentido la tiranía de su presencia desde donde me llega la memoria. Nuestra madre murió cuando yo tenía 2 años, de modo que nunca